Priscila Mondragón, que nos va a hablar de métodos anticonceptivos. Un aplauso, por favor. Hola chicos, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Priscila Mondragón Sosa, soy médico. No ignoren el nombre. Ahí. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de métodos de planificación familiar. Los métodos de planificación familiar es un tema que todos creemos saber, pero la realidad es que nadie conoce o no saben de manera adecuada. ¿Por qué se imaginan que sucede esto? Por la tele. Por la tele, ¿ok? ¿Qué otra cosa se les ocurre? La gente no le gusta hablar de eso. La gente no le gusta hablar de eso. Y también hay algo que sucede, ¿no? Que es muy a menudo. En la escuela creen que en la casa nos dan el tema. Y en la casa creen que nos dan en la escuela el tema. Por lo tanto, ¿quién les da el tema? Su amigo Wikipedia, ¿no? Y el amigo Wikipedia en internet está mal. Y todo el 90% de la información que está en internet, al menos de métodos de planificación familiar, está mal. Está mal orientada, está mal ubicada. Tiene muchos mitos que la realidad es que ninguno de ellos funciona, ¿ok? Vamos a tener que en México somos 112.3 millones de habitantes, de los cuales 51.2 van a ser mujeres, y de estas van a estar en una edad fértil. Estamos hablando de 31.1 millones, pero para esto, ¿qué es la edad fértil? ¿Alguien sabe en qué momento es una mujer fértil? ¿A qué edad se te ocurre? Después de la primera menstruación. Exactamente. A partir de la primera menstruación estamos hablando de una edad fértil. Y entonces, ¿cuándo termina la edad fértil? En la menopausia, correcto. ¿Qué es lo que va a suceder? Este no va a ser un periodo que vamos a tener así como bien puesto y decir, bueno, va a ser de los 15 a los 45 años. Esta edad fértil va a ser diferente en cada mujer. ¿Por qué? Porque voy a tener niñas de 12, 13, 11 años, inclusive hasta de 9 años, que ya están empezando su primera menstruación. Y si nos vamos al contrapunto de la menopausia, pues voy a tener personas de 45 hasta 50, inclusive 52 años, que van terminando su menstruación. Por lo tanto, esta edad va a ser diferente en cada mujer, ¿ok? Pero vamos a tomar un rango de 15 a 49 años. De estas van a ser 31.1 millones, y de las cuales 52% van a ser sexualmente activas, ¿ok? Cuando nosotros hacemos un consenso y preguntamos a qué edad empezaban su vida sexual, en teoría decían que a los 16 años, pero la realidad y mi experiencia como médico no es esa. ¿Qué es lo que sucede? Tengo niñas de 15 años embarazadas. Lo que más me preocupa a mí es que son niñas de 15 años que van por su segundo embarazo. ¿Cómo sucedió esto? Tenían tele, ¿no? No, simple y sencillo. Y uno diría, bueno, esto pasa pero en los pueblos. No. Si yo me voy en los pueblitos sí, por tradición y por costumbre, está marcado que una vez que ya tienen 15 años, están buscando con quién casarse y para empezar a tener una familia. Eso sí es en los pueblitos, pero tienen la información, sí la conocen. Y aquí en la Ciudad de México sí tenemos la información, y entonces aquí ya no está tan uso de costumbre de decir te tienes que casar a los 15 años y vas a empezar tu familia. No hay la comunicación, no está bien, y si no, simple y sencillamente no les llega. Cuando les preguntamos, de cada 10, 6 solamente habían utilizado métodos anticonceptivos. Lo más curioso es que los empezaron a utilizar ya a una edad de los 27, 28 años, cuando ya no querían más hijos. Ojo, los métodos de planificación familiar son para aquellas personas que en este momento de su vida no desean un embarazo. No porque ya tengo muchos hijos y ahora ya no quiero más hijos, ¿ok? Son que ya en este momento no quieren tener un embarazo o quieren postergar esa parte del embarazo para otro año, ¿ok? Lo más curioso y lo que nosotros vemos es como una tendencia, quiero pensar que es una tendencia, pero cuando nosotros, es verdad que los métodos de planificación familiar, la mayoría van encaminados a la mujer, pero no por eso quiere decir que los dos lo sepan, hombres y mujeres. Porque la tendencia en México es que les decimos, señora, después de que tuvieron un parto, señora, ¿conoce los métodos de planificación familiar? Y todas bien seguras, sí. ¿Y cuál va a utilizar? Mi marido me va a cuidar.
Y entonces, ¿cómo el marido las va a cuidar si muchos de los hombres a veces no se acercan a tener esta información? Entonces, que sea de los dos, ¿ok? No que nada más uno sea el que tenga la información. Pero no se preocupen, esto no es un problema que solamente va a afectar a México. Si nosotros nos vamos a África, es el lugar en donde tengo más embarazos no planeados. ¿Por qué se imaginan que tengo más embarazos no planeados allá? Se mueren más jóvenes. Se mueren más jóvenes, ¿pero por qué? Se mueren más jóvenes, ¿pero qué más pasa? ¿Mandé? ¿Por acá? Hay menos educación. Una, de entrada las mujeres no tienen derecho a estudiar. Y aparte, como en alguna escuela alguna vez me contestaron, si no tienen para comer, menos van a tener para un método de planificación familiar, ¿no? Entonces, la información no les está llegando, obviamente no tienen las posibilidades económicas para tener un embarazo y aparte son lugares todavía un poco machistas, donde solamente a la mujer se le ve para que pueda tener para tener una familia. Inclusive, mande. ¿Dónde la mujer no tiene derecho a estudiar? En África, hay como lugares específicos en donde todavía no pueden estudiar. Está apenas empezando, pero no todavía. En algunos lugares todavía no les permiten estudiar. Inclusive, por ejemplo, como brevario cultural, a las mujeres mientras están en su menopausia las encierran en un cuarto porque dicen que todavía las está envolviendo un demonio y que no vaya a ser que vaya a matar a todo el pueblo. Y eso hacen, las encierran mientras estén en la menopausia, en la menstruación. Entonces, si se dan cuenta, todavía está muy cerrada la forma de la educación o la forma en que están llegando todos este tipo de cosas. Si nosotros nos vamos a Latinoamérica, pues ahí nosotros estamos, ¿no? Algunos países somos todavía subdesarrollados, pero tenemos la información, pero no nos llega de manera adecuada. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Asia, ¿qué creen que sucede en Asia? Allá se supone que tienen la información, la tecnología. ¿Qué pasa allá? ¿Vale? ¿Por acá? Es que no es un todo acerca de tecnología. Pero les llega la información. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero allá lo que sucede es que como son lugares en donde ya están sobrepoblados, lo que hace el gobierno es detener esa sobrepoblación. ¿Cómo? Limitarles el número de hijos que pueden tener. Hay lugares en donde solamente se les... Por ejemplo, en China solamente tienen permitido tener un hijo. ¿No? En algunos... Ok, ya no. Okay, ya no. Pero eso estaba visto, o sea, son como cosas que hace el gobierno para que puedan o mantener, no tener hijos, ¿no? Y son formas que aunque tengan información y tengan los medios económicos para conseguir los métodos de planificación familiar, lo siguen manteniendo. Si nos vamos a Europa, ¿qué es lo que sucede en Europa? En Europa tengo más embarazos planeados. ¿Por qué sucede esto? Porque quieren tener bebés, muy bien. Ya no quieren tener bebés. ¿Por qué sucede? Pues porque las mujeres, en general las mujeres ya están empezando allá, tienen la educación más cercana, ellas tienen ya derecho, ya la forma de pensar es como muy diferente, al fin pues son países desarrollados, donde la mujer está pensando en hacer posgrados, maestrías, etcétera, etcétera. Allá se invierte un poco el papel. Lo que hace el gobierno es solicitarles, oye, ¿para cuándo vas a tener un hijo, no? ¿No se te hace que ya se te está pasando? Entonces el gobierno impulsa y tiene campañas para que puedan tener, que se embaracen. Y entonces hay embarazos planeados, allá sí los están planeando. ¿Conocen los métodos de planificación familiar? Sí, pero hay embarazos planeados, allá los planean. Esta diapositiva es del 2001, me va a servir solamente para que vean, desde el 2000 ya están planeando los embarazos en Francia, ¿no? Y en Estados Unidos más o menos, pero todavía no. Para el 2017, en el 2009, solamente que quiero que vean en esta parte, que los embarazos planeados en el 2009 eran del 66.6%. Actualmente, si nosotros viéramos una gráfica del 2017, se invierte completamente. Los embarazos no planeados casi están a la par de 66.6%. O sea, es completamente diferente. Y si no solamente nos vamos a los embarazos no planeados y nos enfocamos solamente en las embarazadas, esta gráfica, o sea, es impresionante porque están casi al 80% de embarazos no planeados. Yo sé que ahí dice 2009, pero es para que vean como la contraparte o lo que sucede verdaderamente en el 2017. Vamos a tener varios métodos de planificación familiar. ¿Cuáles son los que ustedes conocen? Los condones. Y ahí está el acordeón, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que ustedes conocen? Los condones, Pastillas. las pastillas, las píldoras, bueno, ¿qué otras?
El DIU, el parche. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros conocen? Aparte de estos que están aquí. No, hay más. Hay uno súper importante, el coito interrumpido, ¿no? Entonces, para que me puedan entender, vamos a tener diferentes tipos de métodos de planificación familiar. Pero se los voy a dividir en métodos naturales, definitivos, hormonales y no hormonales para que me puedan entender y sea como más fácil, ¿ok? Vamos a empezar con los métodos naturales. De los métodos naturales, ¿cuáles conocen? Así, ya está ahí uno, el coito interrumpido. El del ciclo menstrual. ¿Qué otro? Abstinencia. Ok. Vamos a empezar con la abstinencia. La abstinencia se considera el método 100% eficaz o seguro. Sin embargo, la verdad es que no es comprobable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes ahorita en sus 5 sentidos me dicen, no, sí, no me voy a embarazar y no voy a tener, no, prometo que no voy a tener relaciones sexuales y no me voy a embarazar, ¿no? Todos. Pero ¿qué pasa si me los llevo a una fiesta, les doy alcohol y consideran que el alcohol les inhibe el centro del juicio? Y les pongo a la chica que te gusta o al chico que te gusta. ¿Qué les van a decir? No. ¿Quiénes dirían que no? ¿Quiénes dirían no? Seguro. ¿Quién diría que sí? Sin pena, pues total, no pasa nada. ¿Y quién diría, no sé, a lo mejor y sí? Bueno, si ustedes pensaron ahorita, no lo sé, o no sabría qué contestarle, lo más seguro es que cuando estén borrachos van a contestar que sí, ¿no? Porque si ahorita en sus 5 sentidos no saben, borrachos sí lo van a saber y va a ser sí. Eso es lo más probable. Entonces, la abstinencia es un método no comprobado y no funciona. Por más que quieran, no va a funcionar. Tenemos otro método que es el coito interrumpido. ¿En qué consiste el coito interrumpido? Por allá atrás. ¿En qué consiste el coito interrumpido? Alguien que tenga idea, que diga, bueno, ok, el coito interrumpido consiste en que durante la relación sexual, antes de que el hombre termine de eyacular, sale de la mujer y termina fuera, ¿ok? Eso es el coito interrumpido. Esta práctica no funciona, aunque es de las más usadas en México, no funciona. ¿Por qué? Desde el primer momento en que un hombre tiene la erección, desde ese primer momento ya se está secretando lubricante y líquido preseminal. En ese líquido preseminal viene una cantidad mínima de espermatozoides. Absurdamente diré 5. Pero ¿cómo voy a saber de esos 5 que no viene el campeón que los va a embarazar o que ustedes los van a embarazar? ¿Cómo vas a asegurarlo? Una, sí baja, ¿no? O sea, no sirve, pero sí baja el porcentaje. Mucho. Menos efectivo. No, claro. Pero de hecho nada. Mira, te voy a decir por qué. Aparte de todo, no es tan recomendable. Si los hombres supieran esto, no lo realizarían. Un hombre que tiene el coito interrumpido, que hace este tipo de práctica a lo largo de su vida, en algún momento los hombres van a presentar disfunción eréctil o eyaculación precoz. Pero estamos hablando de una edad de 50 a 60 años. Espero que todos lleguen a esa edad, ¿no? De 50 y 60 años. Pero un hombre que practica este tipo de coito interrumpido, lo que va a suceder es que van a empezar a presentar disfunción eréctil y eyaculación precoz a partir de los 30 años. O sea, te estoy restando 20 años de vida sexual. Entonces, ¿te va a funcionar? No. No sé, si no usas ningún método, ¿cuál es como el porcentaje de embarazo? Pues mira, hablar de porcentajes de embarazo, la eficacia realmente, ya decir un porcentaje al 91%, ya te estoy hablando de un embarazo que te estás echando un volado al aire. ¿Qué es la probabilidad que quedes más embarazado a que no quedes embarazado? Realmente el coito interrumpido, o sea, no siempre se va a producir la misma cantidad absurda de 5 espermatozoides. A lo mejor a la siguiente vez son 10. Oye, si no usas método. Por eso, O sea, sí. tiene que haber, o sea, sí, las probabilidades también, o sea, son muchas cosas a partir del ciclo menstrual. No, sí son altas, o sea, y también depende mucho del momento en que tengas el ciclo menstrual, o sea, eso sí está como bien. Pero en cuestión de los métodos de planificación familiar, la idea es utilizar uno, o sea, sí hay como muchos, o sea, aventarse un volado sí está muy cañón, o sea, sí es 50% y seguro que te embarazas. O sea, sí son altas las probabilidades de embarazo. Vamos a tener otro método. Tú dijiste que con ese método es más probable que más rápido un hombre desarrolle estas.
eyaculación precoz. Si nosotros nos vamos fisiológicamente, existe algo que es como es la fisiología de una relación sexual o en el momento en que empiezan a tener los hombres, ¿no? No solamente va a ser a nivel del órgano, sino se hace una como reacción en cadena en todo el cuerpo. Se van a liberar hormonas y se van a empezar a liberar y estimular. El que tenga la presión de las paredes y todo favorece a que tenga como mayor fuerza en relación al músculo, y también la tienes en el pene un cuerpo cavernoso, dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso, ¿ok? Entonces estos se comprimen y también estimulan la presión sanguínea. Esto es como, hace como vasoconstricción, espero que sí me entiendan. Digamos que es como si llenaran una manguera, ¿ok? Así, imagínense como 3 mangueritas juntas. Si el agua yo la tapo en algún punto o no sale completa, se va a empezar a rezagar, y entonces se va a empezar a lo largo del tiempo a tener como fallas anatómicas y también fisiológicas en cuestión a que no se está llenando de manera adecuada. Al final esa manguera se va a hacer como muy laxa y ya no va a tener la misma fuerza para aguantar o contener ese flujo sanguíneo que habitualmente tienen cuando tienen la erección. Entonces empiezan a disminuir y entonces no alcanzan a cubrir la meseta para lograr la eyaculación, y cada vez esa meseta se me empieza a cortar, por lo tanto empiezo a tener eyaculación precoz, ¿ok? Y anatómicamente pues la disfunción eréctil empieza a fallar porque ya no están funcionando de manera adecuada los conductos o ya no se están llenando de manera adecuada, ¿ok? Digamos que son como fortalecer, ¿no? En ese sentido anatómico, ¿ok? ¿Me expliqué con esto? ¿Quedó claro ya? Ok. Vamos a tener otro método que es el método del ritmo. Conocemos también cuáles son los días más fértiles y los días no fértiles en el ciclo menstrual de la mujer, ¿ok? Los días más fértiles se traduce al día en que me puedo embarazar o que es más probable o que aumente las posibilidades de que me embarace. ¿Cuándo es el día más fértil de una mujer? En el día 14, ¿ok? A partir del ciclo menstrual. Días antes y días después son como los días en donde va a estar más fértil la mujer, ¿ok? Y los días no fértiles van a ser, o se va a traducir en los días en que... Mande. Ahorita te explico eso. Ya se preocupó. Ok. De entrada, este tipo de método tiene que ser regular. O sea, es una persona que tiene que ser sumamente regular. Si no, no va a funcionar. ¿Por qué? El ciclo menstrual de la mujer está mediado por un eje, y ese eje se empieza a partir del cerebro, por 2 órganos que tenemos en el cerebro, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿ok? Este órgano manda la señal al ovario y lo traduce para sacar algunas hormonas y que pueda estimular al ovario y al útero para que se lleve a cabo el ciclo menstrual. Sin embargo, si tengo una mujer que es irregular, quiere decir, irregular me voy a referir a una persona que su ciclo menstrual, por ejemplo, ahorita abril, menstruó. Pasa abril, mayo, junio, julio, agosto, me vuelve a menstruar. Septiembre, me vuelve a menstruar. Pasa octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y me vuelve a menstruar. Si se dan cuenta, no hay como un patrón. O sea, está como muy distanciados los días. Y una mujer regular no es como regla que sea cada 28 días. Puede ser cada 30, cada 40, cada 50, inclusive hasta 60 días. Y estamos hablando de una mujer regular, ¿ok? Sin embargo, casi la mayoría de las mujeres saben más o menos ya cómo se comporta su ciclo menstrual y saben cuántos días dura o cada cuándo les va a bajar. Pero si ustedes se han percatado que cuando están en exámenes, cuando no han comido bien, no han dormido bien o algo les preocupa, ese ciclo menstrual se altera. Eso sucede porque se interrumpe la señal del cerebro al ovario y no manda esa señal completa, y entonces se me alarga el ciclo menstrual. En este caso, en el método del ritmo, es súper importante que la mujer sea regular, que sea así súper como reloj, así específicamente. De entrada, eso es una de las razones por las que no funciona, porque el hecho de que yo me estrese, yo no duerma, yo no coma, me va a cambiar el patrón de mi ritmo menstrual, y entonces ya no va a ser funcional, porque a lo mejor y sí fueron esos días y a lo mejor y no. Los días no fértiles son los días antes de la menstruación, durante la menstruación y 5 días después de la menstruación. No con esto le estoy diciendo esos días, denle vuelo a hilacha, no. Les estoy diciendo que estos días se consideran los días no tan fértiles para poder tener
una relación sexual segura. Sin embargo, hasta ese momento sigue habiendo un óvulo inmaduro, pero hay un óvulo que se puede fecundar y embarazarse. Eso también depende mucho. Si por ejemplo, imaginen que una chica tiene relaciones sexuales en el día 5, técnicamente estoy hablando de los días no fértiles, ¿cierto? Pero también deben de saber que el espermatozoide dentro de una mujer llega a vivir hasta 72 horas. Entonces, 5, 6, 7, 8, estoy cayendo en el día 8. Pero también se han encontrado estudios en donde hay algunos hombres, no todos, que su espermatozoide llega a vivir hasta 5 días. 8, 9, 10. ¿A qué día me estoy acercando? Al día 14. Por lo tanto, es más probable que me embarace. ¿Ok? Entonces, ¿funcionó este método? No funcionó. Y entonces, aquí va la pregunta, ¿no? Si aparte eran de esos 5 espermatozoides que tuvieron el coito, que van en el coito interrumpido, ¿cómo van a saber que no son ese espermatozoide campeón, que aparte de ser el único, vive 5 días? ¿No? Las posibilidades ya aumentaron. Entonces, ¿funcionó el método? No funcionó. El método del ritmo, ¿ok? Vamos a tener otro método que va muy de la mano del método del ritmo. Se llama The Basting-Billing. ¿En qué consiste este método? Que todos los días la mujer, durante todo su ciclo menstrual, toma una pequeña porción de moco cervical y lo mida entre sus dedos. Esto se traduce a que, por ejemplo, en el día 14, que es el día más fértil, el moquito estaría súper elástico, ¿ok? Y en los días más cercanos a que no son fértiles, sería como el moco muy cortito y como chicloso. ¿Qué sucedería? De entrada, no todas las mujeres van a estar teniendo la curia de medirse todos los días el moco, ¿no? Porque literal es con una regla. Y aparte tienen que tomarse la temperatura vaginal, entonces ya tampoco estuvo padre, ¿no? Y la otra, imagínense que ese día tocaba que el moquito estuviera súper elástico, pero me dio una infección vaginal. Y entonces ese moco, en vez de estar elástico, se me hizo chicloso. ¿Qué voy a pensar yo? Pues son los días en que puedo tener relaciones sexuales, no pasa nada, no soy fértil, y entonces ¿qué va a pasar? Voy a tener relaciones sexuales, voy a terminar embarazada y con una infección vaginal más arriba de lo que ya la tenía. ¿Funcionó este método? No. Y los hombres no funciona. ¿Ok? Y vamos a tener otro método que es muy utilizado, es el de la lactancia. Mientras se creía antes que mientras una mujer estuviera amamantando, estaba cubierta y no se podía embarazar. Sin embargo, pues yo creo que la mayoría tenemos hermanos que nos llevan nada más un año, ¿no? Y entonces se ha encontrado que este método no funciona y aparte de todo se vuelve riesgoso. ¿Por qué? Cuando se está lactando, hay hormonas que se están liberando para que se pueda secretar la leche. Y solamente o específicamente se secretan en ese periodo. No es como todos los días estoy lactando, ¿no? O secretando leche. ¿Qué es lo que va a suceder? Una mujer que se embaraza mientras esté lactando, esas hormonas, aparte de estimular la secreción de leche, también me estimulan a que se abra el canal de parto. Y entonces esa mujer va a tener abortos recurrentes o amenazas de abortos recurrentes. Inclusive si se puede lograr un aborto. Si ya por sí solo el embarazo tiene muchos riesgos de aborto, con esto se aumentan los factores de riesgos y la probabilidad de que termine en un aborto. Y aparte, pues, aparte de complicar a la mamá, porque hablar de un aborto no es como cualquier cosa, no es así como que, ay, ahorita vengo, voy a abortar, no, implica muchos cambios a nivel del cuerpo de la mujer y en cuestión a la salud es verdaderamente riesgoso. Imagínense, ya dejé a la mamá afectada, ya no hay otro bebé y ese bebé, y por la misma carga de todos los medicamentos que va a tomar la mamá, ya no va a poder lactar al bebé. Entonces, las tres cosas, o las tres personas o los tres individuos se vieron afectados. Este método no funciona, ¿ok? Vamos a tener los métodos definitivos. Estos métodos van a ser aquellos métodos que de manera definitiva decidimos cerrar la fábrica por completo y ya no queremos tener más hijos. En el caso de las mujeres es, como se conoce, la salpingoclasia, o su nombre correcto, oclusión tubárica bilateral. ¿En qué consiste este procedimiento? Mediante una cirugía se cortan los conductos que van del ovario
al útero, que serían las trompas de falopio, y así impiden el paso del óvulo que llegue del ovario hasta el útero. Si yo detengo este paso, pues ya no va a haber óvulo y ya no se va a poder embarazar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Este método tiene una eficacia del 99% de efectivo. Antes no era tan efectivo porque antes lo que se hacía era que se ligaba. Actualmente lo que se hace es cortar y cerrar completamente. Es una cirugía mínima, pero al fin cirugía, y tiene buena aceptación. Y en el caso de los hombres vamos a tener la vasectomía. De la vasectomía, ¿qué es lo que van a ver de dos tipos? Con bisturí y sin bisturí. Esto se traduce a que con bisturí voy a entrar a un quirófano y me van a hacer un procedimiento similar al de la OTB o la oclusión tubárica bilateral, y lo que van a hacer es que van a cortar el conducto que va de los testículos al pene, que sería el cordón espermático, y así voy a impedir el paso del espermatozoide al final del recorrido, que sería en el pene. Y si hablamos de no bisturí, quiere decir que de manera ambulatoria van a un consultorio, así como si fuera una consulta de gripa, se les hace el procedimiento y se van. Tu cara de... No, justamente la mayoría de las personas creen que les van a hacer algo fatal y que no les va... Ojo, no porque no diga sin bisturí quiere decir que les van a cortar o les van a hacer sin anestesia ni nada. No, son procedimientos que se consideran sencillos y que se realizan de manera obviamente personal, capacitado. No es así como que ahorita yo hago una vasectomía, pásele, no. Pero es como más sencillo porque ya no implica tanto el riesgo de la anestesia general o el miedo de que muchos, el simple hecho de decir es que vas a entrar a un quirófano ya nos está predisponiendo a que se sientan súper mal. Entonces esas son las partes que se trata de hacer un procedimiento más sencillo para que la mayoría de los hombres se anime a hacerlo. La realidad es que casi los hombres no se la realizan. De este método tengo muchos mitos alrededor de él. ¿Cuáles son los principales que ustedes imaginan? No sé si es cierto, pero ¿se puede cambiar de regreso? ¿Es un mito? ¿No? Sí, no. No se puede. Me preguntas que si después de hacerse la vasectomía se puede revertir. Sí, se revierte mediante otra cirugía. Casi no es utilizada. Esa, si vas a sector salud no te la realizan, solamente de manera particular sí la realizan. No es tanto mito, eso sí es real, sí se realiza, pero a veces pues por la misma cicatrización ya no queda tan bien. ¿Okay? O sea, sí, a lo mejor y puede ahí haber alguna disfunción, pero sí se realiza. De los mitos más frecuentes por la que los hombres no se realizan la vasectomía, la principal es que todos creen que se les van a cortar los testículos. Ojo, no, solamente a los perritos se les cortan, a los humanos no, ¿ok? La otra es que dicen, es que si me hago la vasectomía me voy a volver flojo. No, ese hombre ya era flojo, o sea, no se le hizo nada. La otra es que como dicen que como me van a cortar algo, seguramente cuando tenga la erección ya no va a estar del mismo tamaño. Ojo, les van a cortar el cordón espermático cerca del testículo, no el pene, no los van a amputar. Entonces la erección va a seguir siendo del mismo tamaño. O la otra, es que si me hago la vasectomía, dicen que me voy a volver gay. Tampoco, este hombre ya era gay, ¿no? Entonces, ojo, es buen método, pero es muy poco utilizado. Casi la mayoría de los hombres no se la realizan. Es uno de los dos métodos de planificación familiar que pueden ocupar los hombres como tal. ¿Ok? Y vamos a tener los métodos no hormonales. Aquí tengo a los de barrera y al DIU. De los métodos de barrera van a ser el condón masculino y el condón femenino. Del condón masculino y el condón femenino, ojo, son los únicos que los van a proteger de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Otra vez, son los únicos que los van a proteger de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Bien colocado o bien utilizado bueno, veamos, ¿qué es lo primero que le reviso a un condón masculino? La fecha de caducidad. ¿Qué más? Que no esté roto. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque ¿con qué finalidad se le revisas? ¿O para qué te sirve revisarse? Porque si está roto no sirve. ¿Cómo? Ok. El hecho de revisarle esa burbuja de aire o que está, quiere decir que este condón desde fábrica ya viene bien cerrado y viene bien sellado.
quiere decir que estoy adquiriendo algo de calidad y entonces así voy a asegurar que estoy teniendo una relación protegida. Si yo tengo también la fecha de caducidad, es sumamente importante porque los condones están hechos con lubricante, con espermicida y con conservadores. Si yo, imagínense una chica que es la primera relación sexual que tiene y utiliza un condón caducado, ¿qué es lo que va a suceder? Esta relación sexual, porque no hay lubricante, va a ser dolorosa. Por la misma fricción se me va a romper, se van a liberar los espermatozoides. Como no sirve el espermicida, va a terminar embarazada. Y aparte de todo, como es la única que lo previene de enfermedades de transmisión sexual, embarazada y con su enfermedad de transmisión sexual. ¿Funcionó? Escuché que tienes el condón en tu cartera mucho tiempo. No funciona, exacto. Es cierto. ¿Qué es lo que sucede si traigo un condón en la cartera? De entrada, este condón, pues cuando nosotros estamos en contacto con nosotros estamos liberando calor, ¿ok? Entonces, el calor con los conservadores, el lubricante y el espermicida hacen que baje se echen a perder y no me funcionen. Sí, aparte de todo, en la cartera, ¿dónde la ponen? Las pompas, ¿no? Y se andan sentando por todos lados y luego, ay, no me hagas cosquillas, y se mueven para todos lados. Ese condón ya no va a funcionarles. Inclusive se hicieron como condoneras, son como unas cajitas que ya tienen como el espacio y regulan la temperatura del condón. Y o sea, la pueden traer en la mochila y pues ahí sin problema, ¿no? La realidad es que en cuestión a los condones hay de todos sabores, hay de sabores, colores, líneas de la oscuridad, con lucecitas, diseños. Los han hecho de una diversidad con la intención de que los utilicen. Un condón bien utilizado estamos hablando del uso correcto, tiene una eficacia del 98%. El uso típico es del 92%. Si se dan cuenta, es una diferencia. Hablar de 6%, ya estamos hablando de que las posibilidades de embarazarme se aumentaron, ¿no? ¿Por qué el 98? 98, bien colocado. Porque la mayoría de las personas no sabe colocar el condón. No, pero si está bien colocado y es 98, ¿por qué 98? O sea, si ya lo estudió, ¿por qué no es? Porque así están los estudios descritos, que bien utilizado el condón o bien colocado con la técnica correcta. Pero si no se rompe, entonces bien, todavía hay chance. ¿De qué? ¿De embarazo? No. Ah, ok. 2%, ¿no? Ok. Si por ejemplo, ¿cómo colocan el condón? O para qué, por ejemplo, ¿para qué me sirve ese excedente que tiene el condón hasta la parte de arriba? Ahí se llena y no se rompe. Para que se vea más grande. ¿Sí? No, ¿Está bien? sí. Este va a servir para reservorio de los espermatozoides. Por eso es sumamente importante que al momento de colocarlo, presione y que no quede con aire ese reservorio. Y una vez que ya no quedó con aire, deslizarlo hasta abajo y el condón va hasta la base del pene. No a la mitad, no por decir, ay, es que se ve súper... Mira, me quedó chiquito. No, porque eso es súper común. Increíblemente, el simple hecho de no colocarlo de manera adecuada o hasta la base ya me está generando un riesgo de aumentar las probabilidades de embarazo, ¿ok? Entonces, siempre va hasta la base y que ese condón no quede con esa burbuja. Si queda con la burbuja, pues lo único que va a hacer es que con la fricción, al final del día o al final de la relación sexual, se va a romper y entonces ya no va a funcionar para lo que lo estaban utilizando, ¿no? Que era para protegerse. Este es el único que la verdad han hecho tanta diversidad que ya se volvió más que un método de planificación familiar, o trataron de hacerlo método de planificación familiar y juguete sexual. Entonces, si lo hay, pues utilícenlo, ¿no? Y este es el segundo método que los hombres pueden utilizar. Existe otro, el condón femenino. Este método anticonceptivo, si podemos ver, bueno, es más o menos como este. Tiene dos anillos, uno más pequeño y el otro más grande. El anillo más pequeño se presiona al centro, se introduce dentro de la vagina, y el anillo más grande queda por fuera de la vagina, cubriendo los labios mayores y menores. Aunque sea buen método anticonceptivo, casi no se utiliza. De hecho, posiblemente lo saquen del mercado aquí en México por la misma situación que no lo utilizan. Mucha gente dice que es estorboso, que no les funciona, o el simple hecho de ver el tamaño ya no les agradó tanto. Este método anticonceptivo es el único que antes de la relación sexual pueden utilizarlo 4 horas antes. Es decir, la mujer se lo puede colocar 4 horas antes de la relación sexual y traerlo y no pasa nada, ¿no?
es funcional. Y ojo, en internet dice que si ustedes lo meten a lavar y le ponen ahí en baño María, como bien se conoce, les va a ser funcional y lo pueden utilizar las veces que quieran. Ojo, no, los condones, ya sea masculino o femenino, solamente se utilizan una sola vez y se desechan. Nada de que los meto a lavar y veo si me funciona otra vez. No, ¿por qué? Al retirar el condón femenino, una vez que el hombre eyaculó dentro, se da de vueltas el anillo más grande, se trata de girar y después se tracciona, se saca el condón y se le realiza un nudo y se tira a la basura. ¿Ok? Es buen método, pero casi no se utiliza. Y este también nos va a proteger de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. ¿Ok? Vamos a tener la T de cobre. Se conoce también como DIU, dispositivo intrauterino. Este ahorita lo voy a abordar más adelante, sirve que lo abordo con otro. Acuérdense, la T de cobre no tiene hormonas, ¿ok? Y vamos a tener los métodos hormonales. Los métodos hormonales van a funcionar o van a actuar sobre el ciclo menstrual de la mujer. Pero para todo esto, ¿cómo funciona el ciclo menstrual de la mujer? Alguien que tenga idea así como que diga, pues sí, tiene esto y esto. ¿Qué? ¿Cómo funciona el ciclo menstrual de la mujer? No. Pero tú, una mujer que diga, bueno, yo sí sé porque a mí me pasa, o no sé. Ok. Se los voy a explicar para que sea como más fácil de entender y así también puedan entender a los métodos hormonales. Los métodos hormonales son métodos temporales, ¿ok? Este tipo de métodos van a actuar sobre el ciclo menstrual de la mujer. Ya sé que voy a tener mujeres regulares y mujeres irregulares. Aquí voy a tomar el ejemplo de una mujer que es regular y que menstrua cada 28 días, para que sea más fácil dividirlo. En estos 28 días voy a dividir y voy a hacer un periodo de 14 días y el segundo periodo de 14 días. En los primeros 14 días se va a secretar una hormona que se llama estrógenos. Esta hormona se encarga de condicionar y ver más atractiva a la mujer al sexo opuesto con la finalidad de la reproducción. Es bien mañoso el cuerpo y sabe perfectamente cómo hacerlo. Esta hormonita se va a secretar, su pico más alto lo voy a tener en el día 14. Si se dan cuenta, es en el día de la fertilidad, ¿no? En el día que está más alto y que puede lograrse un embarazo. Si nosotros vemos, no solamente va a actuar a nivel del útero o de los ovarios, va a actuar a nivel de todo el cuerpo. Si vemos a nivel del cabello, el cabello se les ve más brilloso, se ve más lacio. Si vemos a nivel de la piel, se ve más hidratada. A nivel de los pechos, se aumentan de tamaño. A nivel de la cintura, hace que no retengan tantos líquidos y se les ve una cintura más pequeña. Las piernas se les ven un poquito, ahí se retienen un poquito de líquidos y se les ven mejor torneadas y se ven más largas. A nivel de las pompitas se les ven grandes. Esto, si se dan cuenta, para verlas más atractivas al sexo opuesto. ¿Han escuchado cuando dicen, es que como que hubo química, como que sí me gustó? Bueno, esa química está relacionada con esa hormona. También la conocen como ferormonas y es lo que los hombres detectan. Y también, pues a la vista, se ve más atractiva, ¿no? Si esta hormona logra su objetivo, se continúa los siguientes 14 días, serían del día 15 al día 28. Y entonces aquí entraría mucho el mito, no sé si alguna vez se han puesto a hablar con sus abuelitas y han escuchado a las abuelitas que dicen, ay, mijita, como que le brillan los ojitos, yo creo que está embarazada. ¿Lo han escuchado? ¿No? Entonces pónganse a hablar más con sus abuelitas. Y los que sí, esto es real. ¿Por qué? Porque se está viendo o se percibe más bonita porque esta hormona se está perpetuando. Si nosotros también hablamos a nivel del ovario, de los ovarios, se está desprendiendo ese óvulo. Ese ovulito, imagínense lo que es como un chícharo. Y ese chícharo va a irse madurando. Para el día 14 tiene que ser como una uva, así, grande, más bonita, y tiene que ser, esa uva ya está madura y se puede fecundar, ¿ok? Puede lograrse un embarazo. A nivel del útero, lo que está haciendo es que está preparando el útero para la llegada de un futuro bebé. Imagínense el útero como si fuera la habitación de un bebé y que esta hormona está poniendo todos los muebles para la llegada de ese bebé. Si esta hormona no logra su objetivo, se decae y entra en papel una segunda hormona que se llama progesterona. Esta segunda hormona, si la primera las puso bonitas y de buenas, ¿qué hace la segunda? De malas. De malas, ¿no? Uy.
que todo el mundo eso sí lo reconocen también los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Si hablamos a nivel de todo el cuerpo, pues en el cabello ya se empieza a ver opaco, se ve deshidratado, se empieza a caer, algunas se les cae. La piel se les ve deshidratada. Los pechos, pues como ya crecieron, ahora les duelen. Se les empieza a acumular líquidos, se empiezan a retener líquidos y se ven más llenitas y se sienten más llenitas, pero es porque se están reteniendo los líquidos. Las piernas, pues se les empiezan a inflamar, se empiezan a contener también, hay retención de líquidos y les duelen. Y empiezan a tener sensaciones de que se sienten sensibles, chillonas, molestas, enojonas, porque acuérdense que este ciclo está mediado también por el cerebro, entonces una parte también de la forma o de cómo actúan también se ve intervenida. Su pico más alto lo van a tener en el días antes de la menstruación y durante la menstruación. Si nosotros hablamos del útero, a nivel del útero, si la primera proporcionó todo lo para tener que llegue el bebé, pues la segunda dice no hay embarazo, se va todo. ¿Cómo se va a salir? A través de la menstruación. ¿Okay? Ese óvulo que estaba del tamaño de una uva, ahora se empieza a hacer más pequeño y digamos que para el último día, el día 28, ya es una pasita. Y esa pasita tiene que salir y se sale o se libera a través de la menstruación. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, a las mujeres ya les va a servir para más o menos darse cuenta cómo funciona su ciclo menstrual y los cambios que pueden llegar a presentar. Y para los hombres, para que simplemente las quieran, no las entiendan y que vean que no es su personalidad, es su ciclo menstrual el que está hablando, ¿no? Los métodos anticonceptivos hormonales van a actuar sobre ese ciclo menstrual. ¿De qué manera? Haciendo que ese chicharito que tenía al inicio pase de chícharo a pasita sin ser nunca una uva. Quiere decir que no me está madurando de manera adecuada el óvulo. Si no tengo un óvulo maduro, entonces las posibilidades de que se embarace o que no se embarace aumentan y entonces ya no va a haber embarazo. ¿De acuerdo? ¿En dónde va a radicar esta diferencia? En la forma en que van a entrar al cuerpo estos métodos hormonales, ¿ok? Y entonces aquí vamos a tener diferentes. Por ejemplo, tenemos las pastillas anticonceptivas. Estas pastillas anticonceptivas va a ser una por cada día y simulan un ciclo menstrual. Cada pastilla va a tener una concentración diferente de hormonas. ¿Cuáles? Estas dos que les estoy hablando, ¿ok? La forma van a actuar sobre ese ciclo menstrual de manera vía oral. Estas pastillas tienen que ser tomadas todo el tiempo. Su efectividad es buena, tiene una efectividad del 98%, pero si yo no me tomo una pastilla, por ejemplo, no me tomé la pastilla del día 2, para el día 3 ya no me puedo tomar la pastilla del día 2. Tiene que ser la del día 3 y la efectividad ya me bajó y estoy hablando de una efectividad al 94%. Si se dan cuenta, por cada pastilla que se les olvide, la efectividad va a bajar, ¿ok? Va a haber otra pastilla que no va a tener dos hormonas, solamente va a tener una. Esta pastilla está creada para personas que son, así como cualquier medicamento que es demasiada carga hormonal, y entonces existe pastillas anticonceptivas y que tienen solamente una hormonal. La forma de tomarse va a ser la misma, tienen muy buena efectividad, pero aquí se complica todavía más. No solamente tiene que tomarse todos los días, sino todos los días y a la misma hora. Entonces, hay muchas personas, este tipo de método es para personas que son sumamente cumplidas y que se apegan completamente al tratamiento. Aquí sirve también, y aprovecho, para hablarles de la pastilla de emergencia. Esta pastilla de emergencia, ¿cuántas veces me la puedo tomar en el año? 3. 3, 2, ¿quién nada más? ¿Quién nada menos? 1 o 2. 7. Ok. Ojo. Esta pastilla de emergencia... Ahorita lo digo, espera. Estoy haciéndole para acá. Esta pastilla de emergencia no es un método de planificación familiar o no es considerado como método de planificación familiar. Es auxiliar de los métodos de planificación familiar y como su nombre lo dice, es de emergencia. Esta pastilla me puedo tomar al año 2 pastillas con un intervalo de 6 meses entre pastilla y pastilla, ¿ok? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo me tomo una pastilla hoy de emergencia y mañana me vuelvo a tomar otra?
Esta pastilla tiene una cantidad exagerada de estas dos hormonas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a actuar directamente sobre el ciclo menstrual. Como yo no voy a saber en qué fase se la están tomando, o ustedes tampoco van a saber y van a decir, estoy en la fase estrogénica folicular, pues entonces me la tomo y entonces me lo va a interrumpir y alargar. No. Y entonces, o si digo de la otra, estoy en la fase secretora y estimulante y entonces me la tomo. No. Tiene estas dos hormonas en una cantidad exagerada para en cualquiera de las dos fases que esté interrumpirlo, alargarlo o acelerar la menstruación, ¿ok? Si una persona se toma más de esta cantidad, lo único que voy a alterar es el ciclo menstrual y entonces ya no va a funcionar. Y si ustedes estaban preocupados que les bajara, no les va a bajar. Y entonces, si era una mujer regular, se me va a volver irregular y va a tener muchos cambios. Sobre todo, inclusive pueden llegar a presentar depresión, empiezan a sentir cambios muy intensos en su cuerpo a nivel emocional y a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no se recomienda esta pastilla tanto. Y otro de los mitos que se le ha asociado a esta pastilla es que muchos dicen, pues si detiene el embarazo, o me hace que no me embarace, pues entonces ahorita ya estoy embarazada, me la tomo y es abortiva. Ojo, no es abortiva. Un producto que ya tiene hormonas, más hormonas, lo único que me van a hacer es adherirme el producto más al útero y entonces ahora sí van a quedar súper embarazadas. ¿Funcionó este método? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál? El de la pastilla de emergencia. Lo que se hace es tratar de cortar en el ciclo menstrual en cualquiera de las fases. Su uso se considera hasta las 72 horas. Después de las 72 horas, su eficacia ya no está comprobada. ¿Ok? Entonces, esta pastilla de emergencia, ojo cuando la tomen, no es tan como de caramelos y de dulces, ¿ok? Vamos a tener el parche anticonceptivo. Este parche es un cuadrito como de 3 a 4 centímetros, es de color rosita. Es de color rosita porque lo hicieron en Europa. Si lo hubieran hecho aquí en México hubiera tenido todos colores, pero como fue en Europa, es rosita. Este parchecito va a actuar a través de la piel, se va a absorber, mande. Tengo una duda de las pastillas del día siguiente. ¿Es cierto que provocan quistes, o sea, como en exceso? No. Aquí va más regulado a la función de la persona. Habitualmente hay mujeres que sufren de algo que se llama ovario poliquístico. Si obviamente le das tú más hormonas y tú no sabías o desconocías que tenías esos quistes, los van a estimular y vas a tener mayor cantidad de quistes, porque hay quistes que son dependientes de estas hormonas. Más hormonas, más las que tienes en tu cuerpo, estimulan más quistes. Propiamente no te van a salir, simplemente las estimulas más. Ya las tenías, pero las estimulas más. ¿Ok? El parchecito anticonceptivo se va a absorber a través de la piel, va a llegar a la grasita y al músculo. Ojo, una mujer que llega a pesar más de 80 kilos, este parche no las va a cubrir, porque lo hormonal se va a quedar todo en la grasita. Y aquí les va una pregunta. ¿Creen que me funcione si me coloco un parche en la frente? Si se supone que se absorbe a través de la piel, ¿me funcionará? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? En teoría, o de acuerdo, sí se absorbería, pero no se absorbería la mayor cantidad de hormonal. ¿Por qué? Aunque estemos súper cachetones, no es la misma cantidad de músculos que tenemos en la cara, sí tenemos muchísimos, pero no son tan grandes como para aumentar o absorber la carga y no van a tener tanta irrigación y entonces no se absorbe de manera adecuada. Sí funcionaría, pero funcionaría en un 85-82% de efectividad, cuando este parchecito tiene una efectividad del 96%. ¿Cómo funciona el embarazo psicológico? Ok. El embarazo psicológico, uno de los órganos que es como para mí, de manera particular, me encanta neuro, es uno de los órganos que tiene un poder tan grande que inclusive el hecho de que ustedes digan, ay, me siento súper mal, creo que ya me estoy enfermando, aunque es una mentira, diría el dicho, una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad en algún punto. Lo mismo hace el cerebro y empieza a hacer y empieza a estimular, aunque no hay un producto dentro, empieza a estimular a las hormonas para que hagan el crecimiento, aumenten y todo, y de verdaderamente se lleva a cabo, pero no hay producto.
Entonces, eso sí llega a pasar y sí se han visto casos, pero es porque verdaderamente son personas que lo desean y porque traen un trasfondo de alguna enfermedad. No es tanto así como que creo que estoy embarazada y empieza a crecer la panza, no. Tiene que haber algo más psicológico o algún padecimiento verdaderamente que tenga un peso fuerte para poder decir que es un embarazo psicológico, ¿ok? Entonces, les decía, el parche anticonceptivo se va a absorber, pero no en la misma cantidad, por lo tanto se recomienda que se utilice en lugares en donde tenga mayor músculo. ¿Dónde va a ser? En abdomen, espalda, piernas y brazos. Aparte es un método anticonceptivo. ¿Qué es lo que buscamos de los métodos? Que sean cómodos y que no me los vean. Si yo me pongo un parche, ¿va a funcionarle? Sí, no es la misma eficacia, pero aparte todo el mundo los va a cachar que traen un parche, ¿no? Este método anticonceptivo, ¿cómo se utiliza? ¿Cuánto tengo? ¿10 minutos? Ok. Se va a utilizar cada mes. Me lo coloco, ayer terminó mi menstruación, hoy me coloco el primer parchecito, hoy es jueves. El siguiente jueves me retiro ese parche, me coloco uno nuevo y así cuento tres jueves. El último jueves, que sería el cuarto jueves, me lo retiro y no me dejo poner nada. Esto va a dar paso a la menstruación y entonces así pues empezamos otra vez el ciclo menstrual y reiniciamos con los parchecitos. Vamos a tener otro método anticonceptivo que es el anillo vaginal. Este anillo vaginal es relativamente nuevo, tiene 5 años en el mercado, tiene una eficacia del 96%, bien utilizado y es completamente de silicona. La forma de colocación es similar a la del condón femenino, solamente que esta voy a tener un solo anillito. Se presiona al centro y se introduce dentro de la vagina. Ayer terminó mi menstruación, hoy jueves me coloco el primer anillito. Este anillito me lo dejo dentro de la vagina 3 semanas. La cuarta semana me lo retiro y doy paso a que venga la menstruación. Es un método anticonceptivo cómodo, práctico, pero aún así, al no ser tan conocido, casi no se utiliza en México. Los principales mitos que tengo alrededor de este es que me dicen, es que, ¿y si camino no se me sale? Y entonces a todas van así, a la consulta. No. Pueden caminar y sin problema. La otra es que dicen, cuando tengo la relación sexual, se me va a salir. Tampoco. Es buen método anticonceptivo, es cómodo, es relativamente barato, tiene un precio de 80 pesos aproximadamente. Vamos a tener los hormonales inyectables. Este método anticonceptivo tiene una eficacia alta, tiene una eficacia del 98%. De esta vamos a tener bimensuales, mensuales y semestrales. Aunque sea un buen anticonceptivo, este va a entrar a través de una inyección. Este método anticonceptivo casi no es utilizado en México. ¿Por qué se imaginan que no sea tan utilizado en México? No es caro. Una de las razones, primero tiene que ser colocado días después de la menstruación, los primeros 3 días. Tiene que ser colocado por personal de salud. Entonces involucra que tú tengas que estar yendo todo el tiempo al hospital, o cada mes, o cada 2 meses, o cada 6, con el personal de salud a que te lo coloque. Y la otra, ¿a alguien de aquí le gustan las inyecciones? Esa es la principal razón. Como a nadie le gustan, nadie se lo pone. ¿Ok? Vamos a tener el SIU. Aquí sirve y hablo también del DIU. El SIU y el DIU son iguales, la diferencia es la S. No, no es cierto. Son los hormonales. ¿Se acuerdan que les dije que la T de cobre no tiene hormonas y el SIU sí? Este es mejor, su marca comercial lo más conocida es Mirena. Este método anticonceptivo, este tiene hormonas. Los dos van a ser colocados de la misma manera, son de larga duración. Lo máximo que se les permite de la T de cobre es hasta 5 años. Y el SIU, el sistema intrauterino con hormonas, el que tenemos aquí en México es para 3 años. Si se dan cuenta, hay de 3 y de 5 años. Si se dan cuenta, es un método de larga duración. ¿Cuál es el problema con este método anticonceptivo o las razones por las que casi no se la ponen? De entrada, al ser colocado en el útero, muchas de las mujeres les da pena ir al médico. Ya de por sí eso es penoso. Pero además que les toque un médico hombre, entonces ya no van, o sea, de plano ya no van. Y la otra, muchas de las mujeres, la comadre es la peor enemiga del médico. ¿Por qué? Porque la comadre le dijo, es que si te lo pones te van a dar cólicos. Uy, yo conozco una vecina que se lo puso y casi se anda muriendo. Es lo primerito. Los métodos anticonceptivos van orientados para cada persona. Si yo te pongo un SIU o un DIU, no necesariamente te tienen que dar cólicos. ¿Se puede llegar a presentar? Sí, pero no en todas las mujeres lo presentan. Así como hay mujeres que presentan cólicos durante su menstruación y hay otras que de plano no pasa nada. O sea, simplemente llega a pasar, sí, pero no es lo ideal.
La otra, las mujeres creen que como ser de larga duración implica 10 años, se lo dejan hasta 10 años. Y seguramente han escuchado a algún amigo, vecino, primo, que nació con el DIU en la mano. Sí, sí hay casos reportados, como médico sí los hay, pero esto es porque ya no funciona tanto los hormonales ni el funcionamiento de la T de cobre, y entonces pues ya hasta el bebé sabe que no sirve y entonces lo tiene que sacar, ¿no? Y la otra, el mito más principal, es que tengo una mujer de 3 años que puede traer el SIU o el DIU, pero ese día se le ocurrió decirle a su novio, esposo, pareja, lo que sea, y le dijo, traigo el DIU. Ese día el hombre lo va a sentir. Ojo, así sea un macho alfa, lomo dorado, plateado, del color que quiera, la relación sexual se lleva solamente hasta vagina. El DIU o el SIU van colocados en el útero, por lo tanto nunca, pero nunca va a llegar el pene hasta el útero. Por lo tanto, eso de que lo sienten, ahí sí es psicológico, ¿ok? Entonces, no se dejen engañar y no engañen, por favor. Este es la T de cobre y este es el SIU, solamente la diferencia es el cobre. Vamos a tener otro método anticonceptivo relativamente nuevo. Antes eran 5 varillas, actualmente es una sola varilla. Es el implante subdérmico. Este implante subdérmico va colocado por debajo del brazo, debajo de la piel. Este es de 3 años, hay de 3 y de 5 años, el que se comercializa en México es de 3 años. Su eficacia es la eficacia más alta que tenemos actualmente, tiene una eficacia del 99.96% de eficaz. Casi está a la par de los métodos definitivos, ¿ok? Este método anticonceptivo es pequeño, es delgado, es como si estuvieran viendo un cerillo. Eso que ven ahí es con lo que se coloca. Pero es pequeñísimo, es una varillita, solamente una y durante 3 años. Este método anticonceptivo, ¿por qué se vuelve eficaz? Mande. No. Se coloca con una aguja. Antes, el procedimiento que utilizaban es que se cortaba se anestesiaba, cortaban con un bisturí y la herida quedaba tan grande que se lograba salir. Actualmente no. Con esta cosita, bueno, con este dispositivo que tiene, es como, imagínense como una engrapadora. Una vez que queda dentro, ya no se queda se queda por debajo de la piel. De los mitos más frecuentes que tengo con es que justamente dicen eso, es que dicen que se va a salir o va a viajar y me va a llegar al cerebro. Ojo, una vez que se coloque ahí se queda, ¿ok? ¿Por qué se vuelve tan efectivo? Porque no lo manipula la mujer, a diferencia, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas o del anillo vaginal, que a lo mejor ese día no me lo coloqué bien y quedó un poquito flojo, o los inyectables que no me los puse. Este método anticonceptivo, una vez que se coloca, ya está actuando, o empieza a actuar a las 72 horas. Entonces, este método anticonceptivo, al no moverse o al que no se manipule por la mujer, se vuelve el método anticonceptivo más eficaz que tenemos. Y otra cosa, ¿cómo funciona? Aparte de funcionar no madurándome el óvulo, pasándomelo de chícharo a pasita, lo que va a actuar es que durante la relación sexual se secreta algo que es un moco cervical que sirve como lubricante, y este lubricante va a servir de vía de acceso del espermatozoide del útero al óvulo, bueno, del espermatozoide hasta el óvulo, y entonces así lograr el embarazo. Lo que va a hacer el implante es que este moco cervical me lo haga tan espeso que me va a contener la mayor cantidad de espermatozoides. Si no tengo espermatozoide al final del recorrido y tengo un óvulo inmaduro, ¿cómo va a haber embarazo? No lo va a haber. Por lo tanto, por esa razón también se vuelve eficaz. ¿Se dan cuenta? Esto es a lo que me refería, el uso perfecto y el uso típico. Este método anticonceptivo reitero mucho porque aparte de todo, su desventaja es que es caro, tiene un precio comercial de 5,000 pesos más su colocación 3,000 pesos, salen 8,000 pesos. A lo mejor algunos dicen, ¿y qué mejor? ¿En qué? De hecho, si lo contrapones, el primer año de pañales, si ustedes se embarazaran y tuvieran un bebé, ¿saben más o menos cuánto se gastarían en inversión de pañales en un bebé? 15,000 pesos. Y esos sí son más o menos de los ecológicos que los rehusan, así como que, pues todavía aguanta otra, porque sí lo hacen, ¿no? Manden. Sí, tiene hormonas. ¿Cómo se saca?
Durante 3 años lo tienes que tener dentro. La forma de retiro es se hace con, se anestesia y con un bisturí se hace un pequeño corte que va de 0.2 milímetros a 0.3 milímetros y se retira. Si por ejemplo tú me dices, es que quiero otra vez el implante, se te puede colocar en ese mismo momento el otro y no pasa nada. Realmente el retiro se tarda en colocarse 28 segundos, es sumamente rápido. ¿Okay? Entonces, ya para concluir, la realidad en México es que tenemos embarazos a muy temprana edad. Bueno, también aprovechando de aquí les pongo estas radiografías y me van a decir, ¿para qué las radiografías? Es para que vean más o menos en dónde queda el implante. Antes decían, es que creo que me viajó, y como no lo encontraban, se tomaban una radiografía, no aparecían y entonces mataban casi al médico que se los había puesto. Ahora ya tiene esa capacidad de poderse ver en la radiografía. Si nosotros nos damos cuenta, pues aquí está, ¿no? En este lado, acá está. Y aquí sí le van a echar un poquito más de imaginación, pero aquí está. ¿Ok? Entonces, sí se encuentra el implante, ustedes lo van a percibir, lo van a sentir, y es un método anticonceptivo. Realmente es bien tolerado por las personas. Siempre va asociado a lo que me preguntan, ¿y cómo me lo colocan? No les van a cortar el brazo ni les van a hacer una cirugía. Simple y sencillamente se coloca con ese dispositivo y es bien tolerado. La mayoría de las personas no reportó ninguna reacción, y las que sí reportaron reacción, que es como si fuera, por ejemplo, cuando ustedes se ponen un arete o se pusieron sus aretes, ¿qué les provocó? Pues inflamó, les dolió y les molestó, y ya llegó un punto en donde el cuerpo se adaptó y entonces ya no pasó nada y siguieron ahí. Algo así va a pasar. Pero a veces nosotros como médicos nos hemos dado cuenta que va más asociado a que, por ejemplo, les decimos, ya aquí está tu implante, ya te lo colocaste, ahí está, tócalo. 5 minutos después, ching, creo que se me salió. Ay, no, ahí está. 10 minutos después se me volvió a salir y se lo vuelven a tocar. Obviamente la manipulación implica que al final del día tengan dolor, inflamación y que se les genere un moretón. Pero esto es sumamente normal. ¿Puede tener alteraciones a nivel del ciclo menstrual? Sí, porque es un hormonal. Sobre todo por ejemplo, si tengo una chica que me menstruaba 3 días, ahora como me va a hacer funcionar el ciclo menstrual al 50%, me menstrua día y medio. O hay chicas que me menstruaban un día y ahora ya no me menstruan nada. Ojo, eso también puede llegar a pasar. O la otra, el principal mito que tengo con es que dicen, no me lo pongo porque me dijeron que engorda, ¿no? Y esto, pues a ninguna mujer le gusta que engordemos, ¿no? Bueno, tampoco a los hombres. Pero en general, este método anticonceptivo, siempre durante el ciclo menstrual pasa algo que es aumento de apetito y se empieza a estimular. Quiere decir que la mujer come todos los días, o durante ese ciclo menstrual, come ya cada ratito, cosas dulces o cosas saladas. No es lo mismo que cada mes estén comiendo esto, a que durante los 3 años estén con el implante y pueda suceder esto. Si ustedes no conocieran de esto, el implante aumentaría de peso por mucho, y está así bien especificado, 1,5 kilos. Pero si yo ya sé que me va a aumentar el apetito, me va a estimular el apetito, pues entonces modero mi forma de comer y ya no me como las 3 gorditas, las 2 pizzas y la hamburguesa que me comía cada mes. Ahora lo disminuyo y empiezo a comer más verdura, ¿ok? La realidad es que cada quien decide en qué momento de su vida puede tener un embarazo. ¿Cuál es la edad ideal para hacer un embarazo o tener un embarazo? ¿La edad que te imaginas tú? Ok. Si nosotros hablamos de la edad fértil, pues ya les dije que desde el primer momento en que tienen la menstruación se pueden embarazar. Si nosotros hablamos de una edad biológica, podemos decir que hasta los 18 años es cuando termina de crecer el cuerpo. Pero aunque el INE o el IFE digan que ya somos adultos, no es cierto. Seguimos pasando todavía por el periodo de la adolescencia. Cuando ya hablamos de una edad psicológica, es a partir de los 23 años, 24, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, que sea por decisión, no por bendición. Cada quien decide en qué momento tener un hijo, pero que sea planeado, ¿ok? Ser papás implica 365 días del año, 24 horas del día y sin vacaciones. Es más fácil que terminen sus carreras. Yo por eso estudio medicina. Entonces, gracias, chicos.